El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. El 9 de abril de 1948, el mismo día en que inició sus sesiones de la novena Conferencia Panamericana en Bogotá, se produjo el asesinato del líder populista a manos de un sicario, provocando lo que a paso la historia llamó como el Bogotazo. Las masas enardecidas, carentes de una dirección política, se lanzaron a las calles de la capital y demás poblaciones en protesta, destrozando edificios públicos y comerciales. La policía se rebeló y distribuyó armas entre la población. Aunque los líderes liberales llamaron a través de la radio al pueblo a iniciar la revolución contra el gobierno conservador, no pudieron ejercer ningún tipo de control y la situación devino en un movimiento desordenado que pudo ser controlado a viva fuerza por el ejército. El culpable o los autores intelectuales del magnicidio nunca aparecieron, pero la opinión pública desde el primer momento señaló a los sectores extremistas que rodeaban a Laureano Gómez, quienes, temerosos de una victoria electoral de Gaitán, recurrieron cobardemente a contratar a un criminal para que lo asesinara. Esto escribía el escritor nicaragüense Jorge Eduardo Arellano en julio de 2008. Con la conducción de Juan Camilo Castillo y la producción de Sergio Hernández, hoy en El Mundo en Claroscuro hablaremos sobre el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y las consecuencias políticas, sociales y económicas. Si eres colombiano, si eres colombiano, lo tienes que probar. Este es el momento, este es el momento, este es el momento, la patria hay que salvar. A la presidencia, a la presidencia, a la presidencia, Gaitán tiene que ir. El pueblo lo quiere, el pueblo lo quiere, el pueblo lo quiere y él se hace sentir. Vamos a la carga, vamos a la lucha, vamos a la carga, vamos con el grito. Para hablar sobre este importante tema, contamos con la participación de 3 invitados. La primera persona que nos acompaña hoy es Ángela María Rodríguez, quien cuenta con un doctorado en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Buenas tardes, Ángela, un gusto tenerte con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti. Igualmente, contamos con la participación de Luis Felipe Castrillón, quien cuenta con una maestría en Educación de la Universidad de Caldas. Buenas tardes también para ti y muchas gracias por acompañarnos hoy, Luis Felipe. Hola, muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Gracias. Y nuestro tercer invitado del día es César Augusto Agudelo, quien cuenta con una maestría en Educación y Derechos Humanos del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. César Augusto, también para ti, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y es un placer que puedas estar aquí. Muchas gracias, Juan Camilo, a Claroscuro también por la invitación. Bueno, para empezar, y lo que es casi una tradición en nuestro podcast, es que quisiéramos empezar a delimitar algunos entendimientos comunes. Lo primero que quisiera preguntarles a los 3, y quisiera empezar con Ángela, es ¿quién era Jorge Eliezer Gaitán? ¿Y cuáles son los momentos de su biografía que ustedes resaltarían para quien no conoce a profundidad a este personaje de la historia colombiana? Jorge Eliezer Gaitán fue un jurista y político bogotano que tuvo un origen humilde. Él nació el 30 de enero de 1903
Él desde muy joven se interesó por la política y él también empezó a destacarse por su habilidad para dar discursos. En 1918, él estaba apoyando las candidaturas presidenciales liberales y él se destacó como orador en las protestas contra el presidente conservador de turno. Él también se graduó como abogado de la Universidad Nacional de Colombia en 1924 y hizo un doctorado en Italia en 1928. Ese doctorado fue en jurisprudencia de la Universidad Central de Roma y él tuvo como tutor a Enrico Ferri, que fue una persona que se encargó de llevar, pues, dirigirle esa tesis, y él tenía ciertas conexiones con Benito Mussolini, y por haber estudiado en Italia, Jorge Eliezer Gaitán siempre algunas personas lo señalaban de ser fascista cuando él no lo era. También se destaca que él fue presidente de la Cámara de Representantes en 1931 y él asumió el cargo de alcalde de Bogotá en 1936. En el 1947 fue proclamado jefe del Partido Liberal, como jefe único del Partido Liberal, y ahí fue donde comenzó a organizar múltiples manifestaciones, entre ellas la Marcha del Silencio. Muchas gracias, Ángela. Carlos, ¿tienes algún otro aspecto que te gustaría resaltar de la biografía de Jorge Eliezer Gaitán? En mi caso sí me gustaría resaltar rápidamente dos. El primero tiene que ver con el barrio pues, en el cual creció Gaitán, que es el barrio Egipto, y que va a ser el barrio también en el cual va a vivir el presunto asesino de Gaitán, ¿cierto? Que va a ser Robasierra. Digo presunto asesino, puesto que ha estado, digamos, también en duda ese supuesto pues asesino. No lo ha contado, por ejemplo, Gabriel García Márquez en su libro de autobiográfico. También se ha planteado en la novela El crimen del siglo, ¿sí? Y desde diferentes pues como testimonios. Entonces quería resaltar también como ese pasaje. Lo otro que también me gustaría retomar era lo que estaba planteando ahora Patricia con eh, el grado que obtiene Jorge Eliezer Gaitán en la Universidad Nacional de Colombia a sus 26 años, en 1924. Y quiero resaltar algo de allí, es que él se gradúa con una tesis que se llama Las ideas socialistas en Colombia. Es un hito importante en la vida de Jorge Eliezer Gaitán, porque allí es donde se empieza a estructurar todo su pensamiento, ¿sí? Y se empieza también a dar una serie de afirmaciones en las cuales se da una viabilidad a esas ideas socialistas en Colombia, en aspectos económicos, sociales. Sin embargo, pues allí él también defendía ese ideario liberal en la política, respetando pues algo que él llamaba como la cultura o ese quiste psicológico, ¿sí? Entonces digamos que por eso es que tanto de eh, parte de liberales como conservadores llegaban también, digamos, como a confluir en ese ideario. Por la razón elemental de que tiene que terminar de una vez el hecho primitivo, el hecho indecoroso para mi patria, que es un gran pueblo, de que se le maneje con el irrespeto con que se manejan las vacadas de las haciendas privadas. Los hombres colombianos no podemos ser manejados con ese irrespeto. Es nuestra dignidad que está por encima de los partidos, que está por encima de los cálculos momentáneos, que está por encima de las papeletas, porque donde no hay dignidad de hombres, todo lo demás está perdido. Tres elementos pues como para resaltar de ese ideario
de ese trípode, por decirlo así, para conducir a esas multitudes. Primero, planteaba pues unas ideas socialistas en lo económico y lo social. Segundo, tenía unas ideas liberales en lo político. Y tercero, una conciencia del valor de la cultura colectiva en la táctica, ¿cierto? Bueno, en uno de sus célebres discursos de él va a plantear lo siguiente, en uno que se llama Nacionalismo e Izquierdismo. Allí él plantea lo siguiente, él dice, en lo económico y social somos integralmente socialistas y andan equivocados todos los que pretenden establecer incompatibilidad entre el liberalismo y el socialismo colombianos. Por el contrario, son movimientos que deben fundirse y luchar al unísono. Digo más, son una sola y poderosa fuerza, a cuyo vértice afluye la doctrina de los principios democráticos, de las libertades humanas, eso que en los partidos no puede ser olvidado ni despreciado, o sea, el sentimiento, el panorama psicológico en el que se refleja la vida. Sí, quería resaltar esos dos hitos porque de una u otra forma con lo que va a plantear tal vez más adelante nuestro compañero acá Felipe Castrillón, es cómo entonces se genera cierto shock político con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y que podría estar muy relacionado también con ese ideario político que él sostenía y que tenía también, digamos, esos tintes socialistas. ¿Sí? En un contexto internacional, obviamente, en el cual había toda una doctrina de contención prácticamente del comunismo, toda esa cacería de brujas, pues como se le llama. Muchas gracias por tu respuesta. Luis, después de estas dos respuestas que hemos tenido, ¿quisieras ahondar un poco más en estos primeros acercamientos a la figura de Gaitán en sí, más allá de su aspecto político y de su figuración política? Por supuesto que sí. Es interesante en demasía cuando uno, por ejemplo, lee la biografía que hizo su amigo de Gaitán, ¿cierto? Jorge Ali Sarazo, que se titula Gaitán, vida, muerte y permanente presencia. En esta biografía él por lo menos se va a los elementos constitutivos de la psiqui de Gaitán, como lo fue el actuar de sus familiares en las guerras liberales que tenía Benjamín Herrera y la creación del periódico El Pregonero. Posteriormente su familia llega a Bogotá, ¿cierto?, a vender libros de segunda. Gaitán entonces está inmiscuido en el mundo de los libros, aprende allí a leer. A partir de ese entonces empieza a ingresar a las instituciones educativas por medio de una beca. En esas becas accede a un colegio que tenía como intención la formación de los líderes políticos en Colombia, en la ciudad de Bogotá. Allí él va a sufrir de lo que hoy por hoy llamaríamos bullying, pero esquematiza el autor de esta biografía que él tomó esa fuerza negativa y la transformó en potencia positiva dentro de sí para demostrarle a todos los que estaban a su alrededor que él podía, ¿sí? Él salió con las mejores calificaciones, siendo muy joven, es reconocido en entornos políticos cuando daba sus argumentos, ingresa en la universidad, obviamente allí publica el ámbito de lo que sería las ideas socialistas en Colombia, como ya han mencionado los compañeros, ¿cierto? Y posteriormente, estando en Italia y que se gradúa con todos los honores, esta universidad le da a Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí?, por decirlo así, un incentivo en dólares y estos los usa Gaitán para viajar por Europa, pero no como turista en sí, sino analizando las relaciones entre el obrero y la industria. Cuando Gaitán regresa a Francia, justamente en ese momento se entera por carta de un amigo suyo de apellido Santos, ¿cierto?, que en el país había sucedido una masacre. Se refería a la masacre de 1928, la masacre de las Bananeras. Gaitán ingresa a Colombia.
La zona de las bananeras estaba cercada, militarizada, no podía salir y entrar noticia alguna. Gaitán con su amigo logran entrar a la parte más central de esta masacre, empiezan a hacer entrevistas, un modo etnográfico, ¿sí? Y de allí va a salir uno de los informes que va a ser reconocido, ¿cierto? Posteriormente en esa defensa que hay para los obreros por parte de Jorge Luis Gaitán ante el Congreso como la matanza de las bananeras, ¿cierto? Del año de 1928, en donde se imputa a la compañía United Fruit Company y al Estado sobre este asesinato. Esto lo va a llevar a que sea muy reconocido a nivel nacional, ¿cierto? Como desde el ámbito de el caudillismo, lo va a apoyar el pueblo. Y ahí tendríamos que empezar a hacer conexión con otras cosas. Mientras el movimiento gaitanista venía creciendo en Bogotá, las ideas socialistas en Colombia vía extranjera de la línea rusa entraban, según nos dice Miguel Urrutia Holguín, en Historia del Sindicalismo en Colombia, por las relaciones que los estiveros del Atlántico tenían con los visitantes extranjeros. Estas ideas por tradición oral se van a venir por navegación a vapor, haciendo diáspora en la ruralidad y concatenando con el movimiento gaitanista en Bogotá. Paralelamente existía un intelectual en Bogotá llamado Sergio Savinsky, que también le daba a los intelectuales cátedras de socialismo. Entonces, estos tres momentos convergen justamente en ese momento en el cual el ideario político de Gaitán está en crecimiento. Aquí entonces tendríamos que empezar a ver que él tenía unas plataformas específicas que lo van a impulsar aún más y va a ser una plataforma que va a observar el presidente Alfonso López Pumarejo para llevarla a cabo en su ley de tierras o ley o reforma de 1936. Gaitán ha sido reconocido por un intelectual y un sociólogo colombiano como lo es Antonio García Noza en su libro Gaitán y el problema de la revolución en Colombia como un hombre históricamente necesario. Igualmente es reconocido por Gonzalo Arango como un hombre que tenía el poder para gobernar y hablar con el pueblo, por eso lo llama el poeta del poder, cuando hace la alusión a que si Gaitán hubiera sido asesinado, no hubiera nacido el nadaísmo en Colombia. Quisiera hacer aquí una pequeña respuesta dirigida a César, que fue el primero que introdujo esta temática, y es que si bien la tesis de Gaitán, las ideas socialistas en Colombia, como nos indicaste, marcan, por decirlo así, una especie de foco o de direccionamiento de lo que puede ser el desarrollo de una especie de socialismo a la colombiana. Gaitán era miembro del Partido Liberal y, como nos dijiste, era un político que en términos políticos, valga la redundancia, era liberal. ¿Cómo podríamos llegar a definir a Gaitán en categorías académicas como un liberal socialista o un socialista pragmático? ¿Cuál sería tu opinión? Bueno, yo ahí también pues no me atrevería como a hacer afirmaciones así, como encasillar también como ese ideario político en Gaitán, ¿cierto? Porque pues obviamente cuando cualquier caudillo, cualquier político, ¿cierto? Está digamos enmarcado en algún partido político, pues obviamente tiene que responder también como a ese ideario. Sin embargo, yo creo pues que lo interesante que había allí en Jorge Eliezer Gaitán es que pese a ser uno de las autoridades también en el Partido Liberal en ese momento, tenía también otras perspectivas ideológicas un poco diferentes a las del mismo liberalismo, ¿cierto? Entonces yo creo que era otro tipo de liberalismo y por eso allí confluían tanto
liberales como conservadores, que se definían pues a sí mismos como tales, pero que ideológicamente no estaban, digamos, muy bien formados como sí lo estaban, digamos, las élites conservadoras o las élites liberales, ¿cierto? Me refiero pues como al pueblo, ¿sí? Porque en diferentes novelas nos han retratado, por ejemplo, en esta de El pueblo nunca le toca, cómo tanto un conservador de clase baja en ese momento, al igual que un liberal, van a tener las mismas penurias, van a pasar por las mismas dificultades producto de toda esa violencia estructural, digamos, del gobierno, y que toman una bandera, ya sea liberal o conservadora, ¿sí? Pero más, digamos, como por tradición y afinidades, ya sea familiares, sentimentales, otras relaciones, ¿sí? Lo interesante entonces allí en ese liberalismo de Gaitán era ese, que lograba captar de ese pueblo que no estaba formado, por decirlo así, ideológicamente para sostener posiciones del liberalismo o del conservadurismo en ese momento y canalizarlas hacia su propuesta. Entonces yo diría que era, sí, que era más bien un liberalismo con fuertes rupturas con su misma tradición, queriendo hacer cambios en términos económicos y también en la parte pues política. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, que lo he interpretado. Yo no soy de los caminos que están llevando a la multitud. Me siento llevado por ella. Tengo fe en ella. Y no voy a ser como los jugadores restiados. Ángela, tenemos 1948, 9 de abril, llega el asesinato de Gaitán en un momento en el que Gaitán es el líder indiscutible del Partido Liberal. Pocos meses antes tenía lugar la Marcha del Silencio, de la que en la primera pregunta algo se mencionó. Y esta tenía que ver frente al asesinato de liberales a manos de conservadores, y en ese momento también se puso en evidencia la capacidad de movilización que tenía Gaitán, digamos, entre las masas del pueblo colombiano. En este contexto, ¿qué fue el Bogotazo y cuáles fueron las consecuencias más marcadas a nivel nacional que se pueden entender? Ángela, quisiera empezar contigo. Bueno, básicamente el Bogotazo la podemos denominar como la respuesta que tuvo el pueblo ante la muerte, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Los manifestantes, que en este caso eran las personas, los lustrabotas, los empleados de fábricas, obreros, la gente que estaba en las calles de Bogotá, exigían la renuncia de Mariano Ospina Pérez como presidente. Y no solamente eso, sino que también tomaron a Juan Roa Sierra, quien las personas decían que fue el que dio muerte a Gaitán, y lo llevaron arrastrado por las calles como evidencia de esa muerte. También la gente, el pueblo, mejor dicho, estaba confundido. Estaban las manifestaciones, no sabían qué hacer, su líder había muerto. La gente se tomó las calles, arremetieron contra 142 construcciones del centro de Bogotá, que les prendieron fuego, saquearon locales, ferreterías, se armaron, también saquearon licoreras. Entonces fue algo que fue muy desorganizado, y eso llevó a la destrucción de parte de Bogotá.
Incluso Mariano Ospina Pérez, más adelante, días después de todos estos acontecimientos, trató de comentar que esto fue por comunismo, que esto había sido como el pueblo se dejó llevar, se dejó manipular de los comunistas. Entonces trataban como de aislar y como de hacer perder esa fuerza, pero en realidad el pueblo no tenía a quién seguir, no sabían a quién seguir. Las consecuencias de este hecho a nivel nacional son bastante interesantes porque en la radio todo el mundo estaba expectante a escuchar el momento en que el Partido Liberal subiera al poder y que Mariano Ospina Pérez renunciara, pero no escuchaban nada de eso. También es interesante porque muchas personas en otros lugares de Colombia se tomaron el poder, se nombraron alcaldes en sus localidades, aunque eso solamente duró algunos días, pero mucha gente tenía miedo de que pasara esa destrucción de Bogotá pasara en todo Colombia. Y estos ataques dieron en cierta forma origen a lo que se conocerá después como las guerrillas organizadas, dando origen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, más adelante. La gente estaba esperando realmente una toma de poder, pero nunca se dio. Lo que se dio a cambio fue un pacto en el Palacio, donde al final se consolidaría lo que sería el Frente Nacional años después, en 1958 a 1974. Y eso creó mucho descontento, porque la gente esperaba poder llegar, que el Partido Liberal triunfara, se tomara el poder, y no se logró. Y realmente no solamente tuvo consecuencias a nivel nacional, sino que nivel internacional, porque acá en Colombia, en Bogotá, se estaba celebrando la conferencia panamericana, había delegados de todo el mundo. El asesinato de Gaitán fue investigado por varias entidades como la CIA, el FBI, el Scotland Yard. Entonces se esperaba obtener respuestas sobre esto. Se especularon muchas cosas de como quién mató a Gaitán, por qué se produjo todas estas revueltas, a dónde conducían, pero sinceramente era un desorden que no sabían definitiva hacia dónde apuntar. Muchas gracias por tu respuesta. De verdad que ha sido muy clarificadora. Luis, cuéntame, ¿tienes algo que decirnos respecto a las consecuencias a nivel nacional del Bogotazo? Bueno, yo creo que ante todo tendríamos que recordar, ¿sí?, un poco por qué, digamos, Gaitán era una amenaza para la oligarquía. ¿Listo? Primero entonces habría que situar las cosas en esa plataforma de la doctrina de Jorge Eliezer Gaitán, que tenía pues 5 principios fundamentales. El primer principio era que la tierra se concebía como producto de la usurpación y que genera un monopolio producto de rentas. Segundo, que la abolición se debe proponer sobre el suelo cultivable, sobre el monopolio del suelo cultivable, y se debe obligar e impedir la concentración ilimitada sobre la propiedad de la tierra. Cuarto, pues proponía una política económica de colonización nacional que apela a medios de trabajo y que critica la adjudicación de baldíos, que son tierras muertas. Y quinta y última, una reforma agraria y la importancia de la educación. Estas doctrinas pues fueron aplaudidas por diferentes sectores de la sociedad colombiana, pero no por el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, ya que esto se convertía en un problema. Entonces, claro, el asunto es que cuando Gaitán viene con todo su movimiento, lo están apoyando en plaza pública, ¿sí?, pues allí inmediatamente también se estaba reflejando en Gaitán lo que anteriormente venía proponiendo un señor, ¿sí?, que fue general liberal llamado Rafael Uribe Uribe. Y Rafael Uribe Uribe proponía el socialismo de Estado, ¿cierto? En esa dinámica, entonces, cuando asesinan a Jorge Eliezer Gaitán,
ahí es cuando tendríamos que analizar esto dentro de la dinámica de la implantación del neoliberalismo a nivel mundial y cómo para América Latina y Centroamérica pues van a ser estas políticas que vienen desde Norteamérica, ¿sí? Para evitar que ese comunismo, ¿cierto?, se vaya a extender por esa América que consideraban para los americanos, ¿cierto? Esa doctrina Monroe, posteriormente también la Alianza para el Progreso. Entonces, obvio, ahí va a estar implícito lo que vamos a conocer con el nombre de la Doctrina de Seguridad Nacional para América Latina, en donde había que garantizar el terreno y el estado de cosas para que se aplique esas nuevas dinámicas económicas. Gaitán era la piedrita en el zapato en Colombia. Entonces, no de gratis está que para el año de 1946 en Panamá ya exista una escuela de las Américas donde hacían formación de cuadros militares que posteriormente irían a sus países de origen a contener la oleada del comunismo o el fantasma del comunismo en América Latina. Y van a empezar la serie de shocks. Naomi Klein en su libro La doctrina del shock, pues va a decir que esto va a iniciar en Chile con lo que va a ser el golpe de Estado contra Salvador Allende. Pero cuando uno mira la implantación de la Escuela de las Américas y las implicaciones que tuvo la CIA el 9 de abril de 1948, uno entiende que esto es un plan que también se forma y nace en Colombia, empezando por un shock político a través del magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, prosiguiendo con un shock social como va a ser el ámbito del Bogotazo, lo que devendría en un shock militar que va a justificar la represión desde el origen de los chulavitas y posteriormente va a haber una exacerbada violencia que va a estar justificada en lo que han llamado autores la espiral de la violencia en Colombia, en donde el pueblo se mata con el pueblo mismo, mientras las élites van a estar firmando un convenio para dividirse el poder, como lo llama Ángela, ¿cierto? El Frente Nacional en un resort, ¿sí? Entonces, es la misma gente que se empieza a matar y acá es donde empiezan las dinámicas del sectarismo, ¿sí? Del sectarismo. Y eso nos va a llevar a una reproducción de la violencia posterior con la llegada y formación de los paramilitares en los 80 y hoy por hoy el problema que tenemos con las BACRIM. En ese sentido, entonces Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí? Pues va a ser ese hito que se marca en la psique colombiana como el inicio del periodo de la violencia en Colombia y lo que se va a considerar el contexto de la doctrina nacional en América Latina y la guerra de guerrillas. Muchas gracias para ti, César. A veces lo bueno, pero al mismo tiempo lo más difícil de responder de tercero en una situación de estas es que las personas que te anteceden han puesto una cantidad absurdamente interesante de temas sobre la mesa y de material para abordar. ¿Cuál es tu perspectiva sobre las consecuencias del Bogotazo? Bueno, muchas gracias. Bueno, el Bogotazo, pues como acontecimiento político, se le podría dar diferentes lecturas, entre ellas las que el maestro, pues Felipe Castrillón ha dado también de comprenderlo como un shock político y que de allí obviamente se van a desprender unas consecuencias a nivel nacional. La maestra Patricia también ya ha enunciado algunos de ellos, cómo va a incidir luego en los acercamientos entre el liberalismo y el conservadurismo para llegar luego a un frente nacional. También de allí se va a sembrar algunas semillas también de esa violencia armada para la creación también de esas primeras guerrillas, ¿cierto? De esas insurgencias. Entonces, otro punto también que se debería como resaltar de ese acontecimiento histórico del Bogotazo, como en diferentes lugares pues lo llegan a nombrar, no solamente fue un Bogotazo, ¿cierto? Fue un manizalazo, por decirlo así, un Cucutazo, un
cartagenazo, ¿sí? Fue un colombianazo, ¿sí? Porque en las diferentes ciudades y en diferentes lugares del país también tuvo ese comportamiento durante esos días. Lo que me interesaría a mí resaltar de, de ese acontecimiento histórico es una paradoja que se abre para todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, ¿sí? ¿En qué sentido? En que Gaitán fue uno de esos promotores de los derechos humanos hasta que ese 9 de abril de 1948 es asesinado. La paradoja que se abre para la historia de los derechos humanos en Colombia es que se inaugura ese sistema regional de la OEA en Bogotá mediante esa novena conferencia internacional americana, eh, y en un contexto en el que ya se estaba también maquinando el plan para su asesinato. Se le da vida a un organismo que proclama esa Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre con la muerte de uno de sus promotores y defensores. Entonces creo también que va a tener otro tipo también como de consecuencias en ese imaginario para nuestro país y para unas maneras también diríamos, de hacer política, ¿sí? En la cual una sucesión de asesinatos a líderes y a caudillos que van a pretender ser presidentes de este país van a terminar también siendo asesinados, ¿sí? Entonces, lo orientaría como por ahí, como para complementar tal vez un poco. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Uno de los puntos más interesantes acerca de el Bogotazo del 9 de abril de 1948 es las representaciones sociales y en este sentido los medios de comunicación jugaron como juegan hoy en día y juegan desde que existen un papel supremamente importante en esa construcción de la memoria, en esa construcción de la, de la verdad, si se puede decir así. Y quisiera hacer una pregunta en referencia al papel que jugaron los fotógrafos como Luis Alberto Gaitán y Sadi González en la construcción de esa memoria y de las representaciones populares y las en torno a Gaitán y al Bogotazo que tenemos hoy en día. Quisiera empezar contigo, César. Listo. Bueno, para empezar también me gustaría recordar algo, por ahí una anécdota, no recuerdo bien si fue con Sadi González o con Luis Gaitán, en la cual eh, era el fotógrafo pues como de cabecera de Gaitán, de Jorge Eliezer Gaitán, y entonces lo que hacía Gaitán era decirle, bueno, trate de tomarme una foto en la cual quede con estos rasgos pues mestizos, indios, que quedara pues como lo más real posible y acentuar como esos rasgos a través de la fotografía. Mientras que Gaitán y el fotógrafo querían resaltar esos rasgos mestizos de esa imagen del caudillo para hacerlo más cercano al pueblo, porque en la forma de hacer política de Jorge Eliezer Gaitán, eh, la cercanía con el pueblo, con la gente, era muy importante y por eso logró movilizar tanto. La fotografía allí también jugaba ese papel, ¿sí? Mientras Jorge Eliezer Gaitán resaltaba eso a través de la fotografía, sus rasgos mestizos, la oligarquía, como él le llamaba, esas élites también políticas, lo llamaban a él de una forma despectiva como el indio, ¿cierto? O como el negro Gaitán, porque pues no es un secreto para nosotros que las élites en el país han sido extremadamente racistas en varios aspectos. Actualmente, por ejemplo, a algunos lugares de nuestro país, algunos políticos han llegado a decir que llevar cualquier tipo de solución, de infraestructura, cualquier cosa a esos lugares,
es como perfumar un bollo, ¿sí? Y es en geografías de nuestro país afro, a veces también en los lugares indígenas. Entonces, quería como resaltar también eso como para ver cómo la fotografía también puede resaltar ciertos matices de la realidad, acentuarlos y uno poder, digamos, como construir un imaginario a través de lo que se resalta allí. A la hora, digamos, como también de pensar la fotografía y cómo se retrató también el Bogotazo, pues uno podría fijarse en diferentes elementos, ¿cierto? La fotografía que se encarga de resaltar a todos estos seres humanos que están allí armados con botellas de alcohol en la mano, con cuerpos en el suelo, ¿sí? Pero están allá estos seres humanos con todas sus emociones ahí expresándolas, ¿cierto? Desbordadas, pero también encontramos otra serie de fotografías en las cuales no son, digamos, esos seres humanos el foco, sino que son todas esas infraestructuras, edificios que han sido destruidos, ¿cierto? Entonces, a través de la fotografía se puede mostrar también algún acontecimiento de una forma a veces tal vez desproporcionada, resaltando precisamente el vandalismo que eh, se está desatando en ese momento, pero el fotógrafo también se puede centrar en otros aspectos, ¿cierto? De esa condición humana, de quienes están llorando, de quienes están bebiendo, de quienes están peleando, de quienes están tomando como arma un machete, un garrote, un fusil, ¿sí? Y qué es lo que está sucediendo allí con ellos. Entonces, creo pues que la fotografía como documento también histórico y que se convierte en una representación de lo que está pasando, siempre debe estar acompañada por otras textualidades, ¿sí? Cuando hablo de otras textualidades me refiero a que puede ser por medio de los testimonios orales de quienes presenciaron el acontecimiento, de lo que se dijo a través de la prensa escrita en el momento, de esas textualidades que quedaron capturadas mediante la radiodifusora, por ejemplo, nacional. ¿Sí? Entonces la fotografía considero yo que debe estar acompañada de otras textualidades para que como soporte, como documento histórico, también tenga mucho valor, ¿sí? Porque eso de que una imagen vale más que 1000 palabras, yo considero pues que eso es una falacia completa. Luis, ¿qué tienes tú para decirnos frente a a este cuestionamiento en particular? Te pido, por favor, un poco de brevedad, ya que el tiempo apremia. Bueno, pues ¿qué tengo para decir? Que Luis Alberto Gaitán Lunga y Sadi González, ante todo, son contemporáneos. Se pueden considerar como los pioneros de la fotografía de mediados del siglo XX en Colombia. Ellos hacen una fotografía de lo inmediato, de la cotidianidad, de la realidad social. Y este tipo de trabajos es memoria histórica por medio de la bidireccionalidad de la imagen. Logran retratar el Bogotazo. En ello hay un acervo gráfico. Son los referentes ineludibles del 9 de abril. Es un mérito trágico este trabajo fotográfico al ser presentes en el Bogotazo y con cámara en mano, y están dispuestos a denunciar con la escritura de la luz que se expone cual huella dactilar en la psique colombiana. Surge la búsqueda preocupada entonces desde allí de los fenómenos marginales y periféricos del país. Lunga, como lo expresó César, era amigo de Gaitán desde los años 30. Sadi González mostrará, ¿cierto?, los efectos inmediatos del Bogotazo. Pero tendríamos que recordar que no solamente era Lunga y González, también estarán fotógrafos como Manuel H., Jorge Silva
y más contemporáneamente Antonio Salcedo Reyes, que conecta con estos autores. Igualmente podríamos hablar de Jesús Abad Colorado y Federico Ríos Escobar, que humaniza las FARC a través de la fotografía. Y Jesús Abad Colorado nos enseña que la imagen encarcela, pero que es tarea ética del fotógrafo sacar de la cárcel a los personajes que han sido fotografiados en antaño. Y eso lo logra demostrar en el documental El Testigo. Muchas gracias a ti. Ángela, tienes la última palabra sobre este interrogante y la penúltima sobre en torno al podcast del día de hoy. ¿Qué tienes para decirnos? Antes que nada, debería decir que la fotografía tiene su inicio en el deseo y en la motivación que tiene el fotógrafo para congelar la imagen. Estas personas documentan con sus cámaras las costumbres, los hechos sociales y políticos. En los acontecimientos del Bogotazo, evidentemente hubo muchos fotógrafos y ellos estuvieron allí con sus cámaras retratando qué era lo que pasaba ante sus ojos. Entre estos profesionales estaba gente como Sadi González, Leo Matiz, Luis B. Gaitán, llamado también como Lunga, y Manuel H. Rodríguez. También había algunos aficionados como César Iriarte. Estos fotógrafos se encargaron de tomar un material que es bastante extenso y que abarca temas como los disturbios, los muertos en las calles, también la agonía de Gaitán en la clínica central y la muerte, su muerte, el momento de su muerte y cómo los médicos posaron frente al cuerpo de Gaitán. También podemos encontrar las imágenes del asesino de Gaitán, de Juan Roa Sierra, donde en el cementerio central destaca el cuerpo de Juan Roa Sierra porque fue el cuerpo que, como yo había comentado antes, el pueblo arrastró y golpeó, descargando esa ira y esa rabia de haber sido el asesino de Gaitán. Y justo cuando Manuel H., que es uno de los fotógrafos que va al cementerio, encuentra el cuerpo de Juan Roa Sierra porque se destaca entre todos porque está semidesnudo, con dos corbatas en el cuello y con un anillo. Está muy golpeado ese cuerpo, entonces podemos ver ahí con el trabajo de todos estos fotógrafos los diferentes acontecimientos que pasaron en el Bogotazo, que en cierta forma nos lo encierran y que estas representaciones son muy poco el material que queda aceptado en los periódicos. Incluso, por ejemplo, Leo Matiz es uno de los grandes exponentes de ese material fotográfico para la revista Life, una revista extranjera. Entonces, es muy interesante cómo podemos captar desde todo este material tan extenso esos pequeños momentos de que los anteriores compañeros habían nombrado de lo que ocurrió en el Bogotazo. Y yo creo que la fotografía es un gran documento para acercarnos e iluminar en cierta forma los trabajos que estamos haciendo sobre el Bogotazo y estas investigaciones. Muchas gracias por tu respuesta. Bueno, lastimosamente el tiempo se acaba. Antes de finalizar, quisiera que cada uno me recomendara un libro o una película que ayudara a entender mejor este momento de la historia. Ángela, empiezo contigo. Me gustaría nombrar dos materiales. Uno sería la película Roa, dirigida por Andrés Baez en el 2013, que está basada en la novela de Miguel Torres llamada El crimen del siglo. Y me gustaría también nombrar la miniserie El Bogotazo de Jorge Alitriana, donde Edgardo Román realiza una sorprendente actuación de Jorge Eliezer Gaitán. Muchas gracias, lo tendré en cuenta para verlos, yo también. César, tu turno, un libro o una película que nos ayude a entender mejor este momento. Bueno, uno que recomiendo y que uno de sus autores es uno de los compañeros que se encuentra en esta sesión
que se llama Shock y Resistencia, construcción de paz para el posacuerdo, que desde allí se le va a dar una lectura al Bogotazo como un shock político. Otro que me llama la atención es uno de Arturo Álape, que se llama El Bogotazo, Memorias del Olvido, en el cual va a recoger un montón pues como de testimonios también de quienes lo vivieron. Perfecto, muchas gracias. Luis, tu turno. Bueno, yo recomendaría, son bastantes, pero bueno, desde la literatura recomendaría, por ejemplo, Viento Seco o Lo que el cielo no perdona. Desde la biografía de Gaitán recomiendo Gaitán, Vida, Muerte, Permanente Presencia. Y recomendaría también lo que sería el libro sobre el 9 de abril de 1948 de Ricardo Arias Trujillo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a nuestros 3 invitados por acompañarnos el día de hoy en este fantástico episodio sobre Gaitán y el Bogotazo y las consecuencias económicas, sociales y políticas. Les habló Juan Camilo Castillo. Este es El Mundo en Claroscuro y los esperamos el próximo viernes para hablar sobre la pintora Débora Arango. No olviden suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @mclaroscuro. Hasta la próxima.